Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte nuevamente el día de hoy. Gracias a Dios por este día maravilloso que nos regala. Gracias por sintonizar Radio Pioniel y por visitar nuestra página www.patriciawalker.org. Gracias por sus saludos, gracias por sus mensajes. Leía esta mañana en Proverbios capítulo 14, versículo 16. Dice, el sabio lo piensa dos veces y se aparta del mal, pero el bruto es descarado y se mete de lleno. En verdad me hizo reír este proverbio, pero de igual manera me puso a pensar, ¿verdad? Es decir, si tiene sentido común, simple y sencillamente, si no quieres ser picado, pues aléjate de las abejas. Y si no te quieres quemar, no te acerques al fuego. Y si no te quieres caer en el abismo, no te cuelgues del borde. Esto es tan lógico como ello, ¿verdad? En estas últimas semanas he estado escribiendo una serie de artículos relacionados precisamente a la tentación. Y esto los puedes encontrar en nuestra página en la sección de secretos para el éxito. Porque observamos que la tentación, pues es un tema que no pasa de moda y tal parece que cada vez es más necesario insistir en ello, porque tal parece que el problema no es la tentación, sino que caer en la tentación, ¿verdad? Esta serie titulada, como ya lo dije, Fui tentado y cedí, eh, tiene un subtítulo que dice, sabía lo que no tenía que hacer, sin embargo lo hice. Es impresionante la cantidad de personas que vienen a mi oficina, ¿verdad? Con la misma expresión, que sabía lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer, sin embargo lo hice. Seguramente tú has leído bastante respecto al tema. En mi caso, pues muchos libros han pasado por mis manos y de excelentes autores, por supuesto, que hablan sobre el tema de la tentación y cómo vencerla. Y uno de mis favoritos es Tentado no cedas de Charles Stanley. Y bueno, cuando nos ponemos a pensar, a hacer un poquito de historia, yo recuerdo en aquel tiempo, ¿no? Cuando yo estaba estudiando mi primer estudio bíblico, al concluir la clase, el maestro hizo un énfasis muy especial sobre el tema de Josué, ¿verdad? Cuando éste huye de la seductora esposa de Potifar. ¿Recuerdan? Esto está en Génesis capítulo 39. Y él recuerdo que mirando fijamente a través de sus gafas que sostenía con la punta de su nariz, repasó a cada uno de los discípulos que estábamos allí presentes y con agudo tono intelectual afirmó muy acusadoramente, dice, alguno de ustedes no podrá resistir la tentación. Dijo, no podrán o no querrán huir como lo hizo Josué. Y así terminó la clase, ¿no? Y por supuesto ninguno osábamos emitir ningún ruido, ¿verdad? Porque estábamos temerosos de que cualquiera de nuestros movimientos pudiera avivar aquella pues, terrible profecía, ¿no? ¿Quién cedería? Y como que todos hicimos la misma pregunta, ¿acaso seré yo, Señor? Y bueno, hoy día, como en los tiempos de Adán y Eva, en verdad, en el tiempo de Josué, o Judas, Jesús, la tentación se desliza suave e insistentemente. Si el tentado no cede a la primera, va por una segunda o tercera vez. Y si no logra su cometido, se retira temporalmente, ¿verdad? A veces haciéndole creer que ha vencido eh, tentado, ¿no? Que ya venció la tentación.
pero luego vuelve a arremeter con más fuerza, con más astucia. Y si lo toma descuidado, cae irremediablemente. Y como decíamos, lamentablemente en las iglesias ya no se cuentan los que caen, ahora son pocos los que resisten. Cada vez son más y más y más los que caen, ¿verdad? Y como les decía, en mi oficina llegan muchísimos diciendo es que fui tentado y simplemente cedí, ¿verdad? Recuerdo años atrás muchos decían, bueno, ayúdame a resistir la tentación. Y ahora la pregunta es, ¿cómo salgo del pecado que me está matando? Entonces, realmente, como lo dice el doctor Stanley, la palabra tentación trae a la mente diferentes cosas para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para algunos esta palabra indica algo así como un delicioso pie de nuez con helado, ¿verdad? Y cuando ha determinado seguir una rigurosa dieta, dice, sin embargo, para otros es el hombre o la mujer que ha despertado fantasías secretas. Para el adolescente puede traer a la mente una noche de antro con los amigos o las redes sociales, ¿verdad? Que alimentan secretos, cierto tipo de amigos o conversaciones indecorosas. Tal vez para otros tenga que ver con videos o fotografías no pudorosas, ¿verdad? Y bueno, cada quien puede tener una tentación en particular, simple o compleja. Y bueno, habrá quienes sencillamente no puedan controlar su lengua o no dejan de ofender y lastimar a su prójimo de alguna forma, ¿no? Y continúan justificando su conducta mientras que siguen dañando lentamente su vida física, mental y espiritual. Y por supuesto, si nosotros no tomamos las precauciones debidas, todos estamos sujetos a la tentación, ¿verdad? A caer bajo la tentación. Entonces, como lo dijo Eva, ¿verdad? Dice la serpiente, dice, con su astucia me engañó, ¿verdad? Con su astucia me engañó, dice, fue la serpiente. Es decir, siempre vamos a buscar una excusa de quién lo hizo, quién lo provocó y por qué cedimos, ¿verdad? Así que debemos tener claro que todos, absolutamente todos, somos tentados y empujados al mal, ¿verdad? Esa tentación asalta al hombre o a la mujer puede ser desde el exterior, ¿verdad? El tentador, siempre va a buscar empujarnos al mal, ¿verdad? Y en el mundo, pues obviamente hay muchísimas atracciones, ¿no? Que estas intentan alejar al creyente de Dios. Como dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, bueno, nosotros tenemos que involucrarnos en la lucha por mantener nuestro corazón, nuestra mente en orden conforme a la palabra de Dios. Tenemos que buscar nosotros el mantener nuestra mente ocupada con la palabra, con las promesas, con las instrucciones de Dios. De otra suerte, nuestra mente divaga. Y por supuesto, cuando no tenemos un compromiso firme con Dios, cuando no tenemos una instrucción suficiente de parte de la palabra de Dios, esto es muy fácil ceder, es muy fácil caer porque obviamente si no hay compromiso,
se puede caer con mucha facilidad en la tentación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un compromiso primeramente y conocimiento, porque el conocimiento es el que nos ayuda. Recuerda que el conocimiento es poder y este es el que nos ayuda y nos da la fuerza, la entereza, la afirmación para mantenernos en el sitio que debemos estar. Simplemente piensa un poco en la actitud de José, ¿verdad? José tenía principios bien firmes en la Torá, porque en ese tiempo pues eran recuerda que la palabra Torá son las instrucciones provenientes de parte de Dios, pero además él había recibido instrucciones que Dios le había dado a Abraham y Abraham a su vez fue enseñando a su descendencia, así que su nieto José ya tenía el conocimiento de aquello que sí debía hacer y de lo que no debía hacer conforme a las instrucciones de Dios. Así que él tenía esa comunión con el Señor. Él era guiado. Dice que donde quiera que él estaba, ¿verdad? La presencia de Dios estaba con él. Así que él tenía un compromiso muy firme con Dios y eso le permitió huir de la tentación. Cuando no tenemos ese firme compromiso, cuando no tenemos el conocimiento suficiente, por supuesto, somos débiles y como solemos decir, ¿verdad? La carne es débil y cae con facilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que lo mantenga firme, unido al Señor. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que mantener nuestra firmeza unidos a Dios, unidos a Dios. Entonces, también tenemos que cuidar de la influencia que nos rodea, ¿verdad? Hay una gran influencia social que no solamente crea confusión, ¿verdad? Particularmente a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, sino que los conduce hacia hacia la alcantarilla de la mentira, ¿verdad? De dogmas humanistas o la idolatría, la educación sexual amoral o teologías homosexuales o feministas o de la liberación, etcétera. Entonces, todo ese tipo de tentaciones, por supuesto, pueden hacer caer a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia, a nuestros jóvenes, por falta de información, por falta de tener un fuerte compromiso con Dios, pero sobre todo la falta de conocimiento de la palabra. Así que, ¿cuál es la fuente más poderosa de la tentación? Nuestra propia carne. Por supuesto, nuestra propia carne. Nuestra carne no solamente se refiere al aspecto de nuestro cuerpo, ¿sí? El sexual, sino que también incluye nuestra mente, por supuesto. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros ojos, qué es lo que vemos y cómo codificamos lo que vemos en nuestro pensamiento. Una vez que nuestro pensamiento toma aquella sugerencia, ¿verdad? O sugestión, aquella sugerencia, nuestra mente lo empieza a trabajar, a codificar hasta que llega al corazón y ahí empieza a generar una serie de emociones, lo cual lleva a la acción a la persona y es allí cuando cae. Entonces, realmente, conforme dice Santiago capítulo 1, versículo 14, dice que cada uno es tentado. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, cuando tú colaboras con lo que ves, con lo que escuchas y con lo que piensas, es más fácil caer, por supuesto, ¿verdad? Entonces, así la tentación al mal halla en el hombre caído una adecuada caja de resonancia, dice, aparte de todos los apetitos pecaminosos que surgen de la naturaleza caída del hombre. Entonces, no es Dios quien nos tienta a pecar, sino que somos nosotros mismos, ¿verdad? De acuerdo a la forma en que cada uno permita que sus pensamientos, su vista o sus oídos trabajen. En otras palabras, ¿a qué le prestas atención? ¿Verdad? Hay quienes dicen, no, es que están viendo alguna película, ¿verdad? Con todo tipo de mensajes eróticos, con todo tipo de barbaridades, ¿verdad? Que dañan tu vida espiritual, pero que no les importa. Dicen, no, pues eso es una película solamente. Pero no se dan cuenta que todo lo que están viendo está produciendo y está enviando mensajes
a su interior, en su mente, y que posteriormente esto es decir, de manera gradual los va debilitando en su fortaleza y por supuesto en el momento de enfrentarse ya en vivo y a todo color con una tentación, no la van a poder soportar. ¿Por qué? Porque ya alimentaron en su interior. Así que en la, en la palabra, ¿no? Nos encontramos bastante de cómo evitarlo, que debemos tener cuidado. Por algo el Señor, fíjense que ustedes recuerdan cuando Moisés ya pues muere, ¿verdad? Se va con el Señor y deja en su lugar a Josué. Entonces dice la escritura que el Señor se presenta ante Josué y le empieza a dar una serie de instrucciones, porque Josué pues comparativamente era joven todavía, ¿verdad? No un jovencito, pero sí seguía siendo joven para llevar a cabo esa, ahora sí que darle continuidad a la obra que había quedado pues inconclusa, ¿verdad? De Moisés. Entonces el Señor le da la instrucción, le dice, bueno, nunca se aparte, que nunca se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley, recuerde la ley, de este libro de instrucciones, las instrucciones de Dios, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él, para que hagas todo conforme a lo que está escrito. Dice, para que así todo te salga bien, para que tengas éxito en todo lo que realices, para que ahora sí que sean menos fallos, ¿verdad? Menos caídas. Y creo que allí está precisamente la clave de nuestra vida. Si tan solo seguimos las instrucciones de Dios, créanme que vamos a tener menos posibilidades de caer si obedecemos las instrucciones de Dios, ¿verdad? Algunas personas con problemas con la bebida tienen historias, pues ya algunas bien conocidas, ¿verdad? Del por qué beben. Y las historias son generalmente de problemas familiares o de dificultades o que tienen o que tuvieron, ¿verdad? En el trabajo, por desengaños o por abandono o maltrato, cualquiera de las razones que sean, ¿verdad? La conclusión es que alguien tiene la culpa por sus problemas. Si ciertas personas o ciertas circunstancias cambiaran, entonces ellos podrían enmendarse, pero no antes. Y el triste resultado es que culpando a otros por sus problemas nunca nunca van a cambiar, ¿verdad? Eso no va a ser posible. Entonces, echándole la culpa a otros en relación con la tentación tampoco es nuevo, ¿verdad? Eso, recordemos que comenzó en el Edén, ¿verdad? Cuando la mujer, es decir, cuando Adán le dice, es que la mujer que me diste me dio de comer y yo me dio del árbol, dice, yo comí, ¿no? Y ahí estaba enfrentando, dice, tratando de justificarse, ¿no? Por el hecho de haber caído, el hecho de haber desobedecido y haber tomado del fruto. Y por supuesto, Eva no se quedó atrás también, es que la serpiente me engañó. No. Entonces, realmente el culpar a otros no nos resuelve, no nos resuelve. Entonces, el culpar a otro o a algo por nuestras debilidades particulares y tentaciones, esto lo único que intenta es tratar de quitarnos la responsabilidad de nuestros hombros, ¿verdad? Entonces, el tratar de eludir mentalmente una posición de responsabilidad, esto también elude la posición desde donde podría corregir la situación, ¿verdad? Si tan solo pensamos un poquito antes de ceder, ¿sí? Un poquito antes de ceder. Precisamente estábamos platicando el día de ayer, mi esposo y yo, respecto a este punto de la tentación, al haber caído, ¿no?
si pues Adán había recibido las instrucciones de parte de Dios de no comer de ese fruto, ¿verdad? Entonces Eva es engañada. Entonces, si tan solo Adán se hubiese mantenido firme, diciendo, mira, Eva, recuerda que el Señor nos dijo que no debíamos comer, entonces yo no acepto, tú ya lo comiste, ok, pero yo no lo voy a comer. Creo que allí hubiese cambiado la historia, ¿verdad? Pero, sin embargo, él siguió exactamente. Entonces ya no tuvo excusa, ¿no? Y simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es adoptar o aceptar, mejor dicho, nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad por nuestros fracasos, ¿verdad? En lugar de estar dispuestos a cooperar en el fallo de otros, ¿sí? Entonces, debemos seguir tal y como Dios nos enseña en su palabra, ¿sí? Nosotros como seres creados, como seres humanos, fuimos realmente traídos a este mundo, fuimos creados por Dios para ser sus representantes, ¿verdad? Y por eso nos hizo diferentes del resto de la creación. Así que una de las formas en que el enemigo definitivamente quiere permanentemente hacernos, no solamente nosotros hacernos caer en la tentación, sino que con esto pretende avergonzar a Dios. Avergonzar a Dios en el sentido de que, mira, tu creación realmente no tiene fuerza de voluntad. Mira, tu creación no tiene el poder para mantenerse firme. Mira, tu creación no te respeta. Mira, tu creación realmente no tiene un buen compromiso contigo, firme. Esa es su intención del enemigo, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos falta? Recuerden la escritura que dice que la falta de conocimiento nos hace perecer, nos hace caer, nos hace caer. Recuerdo cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Le pedían, enséñanos a orar. Y Él les dice, bueno, cuando vayan hacia el Padre, ¿verdad? Oren de esta manera, Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿verdad? Y les va indicando, les va indicando, les va indicando. Dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal, ¿verdad? Es decir, por supuesto, el pedirle ayuda a Dios, es decir, cuando dicen no nos dejes caer en tentación, otros dicen no nos metas en tentación, ¿verdad? Porque, bueno, hay quienes piensan que viene de parte de Dios, pero no lo es. Pero también de pronto Dios nos prueba y esa prueba puede ser como una tentación para nosotros, ¿verdad? Puede ser la tentación de renegar, la tentación de desobedecer, la tentación de rebelarnos a las cosas que Dios nos indican, ¿sí? Entonces, habremos de mantenernos firmes y simple y sencillamente, mira, ¿de qué manera es esto? He platicado, así como he platicado con muchísimas personas que han caído, también he platicado con personas que se han mantenido firmes. Y me ha llamado la atención, sobre todo, particularmente de estas personas que se han mantenido firmes. He conocido tanto hombres como mujeres que se han mantenido por muchos años se han mantenido en santidad, por ejemplo, que si son solteros, no teniendo relaciones sexuales fuera de matrimonio, manteniéndose en pureza, manteniéndose verdaderamente, ¿no? No solamente de palabra, ¿no? O simplemente de expresión o para impresionar a los demás. No, tú te das cuenta. Recuerda que por sus frutos los conoceréis. Tú te das cuenta, cuando tú tienes la sensibilidad y la presencia del Espíritu Santo, por supuesto, tú puedes percibir, tú puedes detectar cuando una persona verdaderamente se mantiene en santidad y cuando no.
por más que lo digan y por más que lo mencionen, no será así. Y ante la pregunta de qué los ayudó o cómo fue que ellos pudieron mantenerse firmes, su respuesta ha sido por el compromiso que hicieron con Dios, ¿verdad? Algunos le llaman votos, otros le llaman compromiso, otros hablan de haber tenido una seria conversación con Dios, de obedecer su palabra y de mantenerse en esa pureza, de evitar es decir, de evitar caer en la tentación, porque la tentación siempre va a llegar, esa no la puedes impedir, ¿verdad? Como decía alguien, pueden volar muchos pajarillos sobre tu cabeza y eso no lo puedes impedir, pero sí puedes impedir que estos hagan nido en tu cabeza, ¿verdad? Entonces, la tentación va a llegar, pero tú puedes impedir el ser vencido, es decir, tú decides si caes. Y solo tenemos esa alternativa, decidir. Tú decides seguir caminando sobre las aguas, ¿verdad? Confiando en el Señor y tomarte de su mano para no caer. Otros simple y sencillamente se van a dejar arrastrar por las olas, ¿verdad? En virtud de que algunos ya no cuentan con fuerzas para nadar, simplemente abrazan la derrota y rechazan la ayuda de Dios. Esto viene a colación por aquel ejemplo, ¿verdad? De cuando Pedro sale de la barca, le pide al Señor que lo invite a caminar sobre las aguas y le dice al Señor, sí, ven y camina. Entonces Pedro caminó, ¿no? Pero de pronto se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque él tuvo la tentación de mirar hacia abajo, mirar por dónde estaba caminando, entonces esto lo hizo caer. Es el mirar, el escuchar, el ver, esto nos puede llevar a la derrota. Entonces, ciertamente el tratar de hacer por nuestra propia cuenta las cosas es imposible. El Señor ha sido claro con ello, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer, ¿sí? En cierta ocasión el Señor me dijo, dice, yo no te llamé a un proceso fácil, te llamé a una vida de crecimiento y de victoria sobre la carne, sobre el mundo y sobre Satanás. Y estos enemigos constantemente tratarán de detener tu avance. Sin embargo, te he capacitado para vencerlos, para superar los obstáculos que ellos constantemente ponen en tu camino. No cedas a las peticiones de parar que ellos te lanzan, ¿verdad? Diciéndote que lo mejor es parar y descansar. Dice, no les creas. Yo tengo para ti, dice el Señor, nuevas fuerzas. Yo tengo para ti refrigerio en medio de la batalla. El fin que te espera es demasiado grande y demasiado glorioso para que te pares ahora. Así que sigue adelante porque contigo estoy para fortalecerte, dice el Señor. Eso fue algo extraordinario que verdaderamente a mí me edificó, me fortaleció, ¿verdad? Porque absolutamente ninguno estamos exentos, ¿verdad? De ser tentados, pero sí podemos mantenernos firmes o salir de allí si has caído ya, has cedido ante la tentación, no permanezcas allí. Recuerda aquella expresión que dice, una persona que ha caído no se le considera un fracasado. Se le llama tal cuando éste no sale del pozo en el cual cayó. Entonces, el hecho de haber cedido no indica que permanezcas allí en el pecado, sino que te levantes, salgas, busca al Señor, pídele perdón. Él está dispuesto, ¿verdad? Y yo estoy convencida de que Dios usa a todos los débiles. Yo estoy convencida de que Dios
da esfuerzo al cansado y que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aun cuando hayas caído, todavía te puedes levantar. Dios está siempre dispuesto. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Él cayó en la tentación de salirse de su casa, de ir a gastar la herencia, ¿verdad? E hizo y despilfarró todo su dinero. Finalmente, cuando se quedó en la pobreza, se dio cuenta de cuánto necesitaba estar con su padre, no solamente por lo que implicaba de estar en una mejor condición, sino que se dio cuenta de su gran error. Y el padre siempre lo recibió con los brazos abiertos, ¿verdad? Entonces, a veces nuestra ceguera o nuestra impotencia espiritual nos conduce, ¿verdad?, a una relación, o mejor dicho, a la falta de relación con Dios, ¿verdad? Entonces, necesitamos llevarnos a nosotros mismos ante el Señor, ¿sí? Conducirnos a depender de Dios, depender de Él en oración, a fin de que nuestra potencia pueda reemplazar nuestra debilidad, es decir, la potencia, el poder que Dios nos da, esto pueda reemplazar nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Es allí donde nosotros adquirimos el poder, es allí donde adquirimos la sabiduría de parte de Dios, ¿sí? De pronto pasamos por momentos desesperantes, ¿verdad? Y realmente necesitamos de esa dirección de Dios, ¿sí? Recuerdo en alguna de esas ocasiones que yo estaba pasando algo similar, ¿no? Necesitaba de alguna idea creativa, necesitaba de una idea divina que me iluminara, ¿no? Porque realmente estaba en una tribulación bastante fuerte. Y después de mucho insistirle al Señor, ¿verdad? Que me ayudara, su respuesta fue simplemente sola: alábame y adórame. Alábame y adórame. Realmente de momento así como que no lo comprendí, ¿verdad? Y realmente, si tú te pones a pensar, ¿cuántas veces le has pedido a Dios que te quite la tentación, que quite esa tentación que te agobia? Y realmente no hacemos nada, ¿verdad? Más bien seguimos ahí en el pozo, ¿verdad? En el pozo cenagoso de la desesperación. Pero cuando le decimos a Dios: Señor, ya no resisto más, ya no puedo más, ¿verdad? ¿Qué pasaría entonces si tan solo nos postramos y adoramos a Dios, dándole honor, gracias y alabanza? ¿Qué tal si damos un paso más y ponemos nuestro rostro en tierra, como lo hizo Elías en el Monte Carmelo, o como lo hizo Josafat mientras aguardaba que Dios le diera la victoria a sus enemigos? Creo que Dios se volcaría de amor sobre ti, ¿sí? De amor para ayudarnos, ayudarnos, ¿sí? Realmente suceden cosas sorprendentes y maravillosas cuando nosotros le buscamos. Nos llena de su paz. Empezamos a ver cambios en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Todo empieza a cambiar y se renuevan nuestras fuerzas. Así que yo te exhorto, yo te animo a que busques del Señor. Si estás pasando por tribulación fuerte, por el dolor de haber caído, mis amadas, mis amados, nunca es tarde, nunca es tarde. Dios está dispuesto para recibirte. Y si estás en medio de la tentación, no cedas, no cedas. Yo he descubierto a lo largo de mi vida que mi campo de batalla, donde obtengo las más grandes victorias, es sobre mis rodillas. Así que te exhorto, te animo, no cedas. Recuerda,
Dios desea verte bendecida y con éxito en la vida, y su palabra nos enseña cómo lograrlo. Hasta la próxima.